Cuando hablamos de memoria y le ponemos apellidos, a mí me preocupa un poco, ¿no? Memoria histórica, ya sé que es una inercia, porque eso nos conduce, o a algunas le puede conducir más allá de lo que es la actualidad. Parece como algo del pasado. De hecho, ese es el discurso que normalmente se utiliza por aquellas que están en contra de cualquier proceso de memoria. Por tanto, a mí me gusta hablar de memoria a secas, no de memoria histórica, ni de memoria democrática, ni incluso de memoria social, pero entiendo que el concepto de memoria social es algo diferente al que yo me estaba refiriendo. Lo de memoria, las políticas de memoria, parece que para algunos están trasnochadas y para otros sectorializadas, es decir, marginan determinados ámbitos de memoria y potencian otros. Si vemos las propuestas sobre memoria se ofrecen por las principales fuerzas políticas que concurren a estas elecciones, podemos ver perfectamente este concepto diverso, ¿no? Así, por ejemplo, el Partido Popular, para él la memoria es exclusivamente relativa a las víctimas de ETA. Curiosamente, casi ni siquiera hablan de las víctimas del terrorismo yihadista, ni de cualesquiera otras organizaciones terroristas que hayan podido haber, solo víctimas de ETA. Es decir, focaliza en el ámbito del terrorismo y margina cualquier otra consecuencia de la violencia y específicamente de la violencia franquista que proporcionalmente ha sido mucho más persistente en el origen y en el tiempo, más cruenta incluso. Por tanto, en las ofertas del Partido Popular no veréis ninguna referencia a la memoria y sobre todo a la memoria entendida como crímenes franquistas o producidos durante la dictadura o durante la guerra. Eso no existe. Y de hecho, cuando se habla de este tema por el Partido Popular, ha sido casi exclusivamente para denigrar a las víctimas. Aunque luego, cuando se ha producido algún tipo de acción judicial, con el amparo también de la justicia, que ese es otro ámbito al que me voy a referir, pues se trata de deformar lo que realmente se había dicho en menosprecio y en una revictimización permanente de las víctimas. Pero también cuando el Partido Socialista habla de memoria, vemos que exclusivamente se refiere a una memoria restaurativa y relacionada al ámbito de recuperación de personas víctimas que hayan podido padecer la desaparición o acceso a información y ayudas, incentivos, los llaman, de las víctimas por vía de aplicación de la memoria histórica. Es decir, marginan totalmente de la cuestión lo que pueda significar reparación judicial. Con lo cual, ya vemos que están también escenificando un concepto parcial de memoria. Tampoco, ni por supuesto el primero ni el segundo, se refieren a la verdad. Dan por hecho que ya toda la verdad ha sido producida y realmente no ha habido nada de verdad desde las esferas del Estado. Es importante porque es el Estado el que, de acuerdo con no solo con la normativa internacional, sino con las más elementales normas que regulan las relaciones humanas, es el que tiene la obligación por velar por sus ciudadanos y por los derechos de los mismos. Y es reiteradísima la reflexión de la jurisprudencia internacional en que el Estado debe de garantizar
conocimiento, la investigación, el acceso a la esfera judicial por parte de las víctimas, mucho más cuando se trata de crímenes de esta envergadura. Por tanto, debería de ser algo que estuviera en el frontispicio de cualquier planteamiento que sobre memoria se mantuviera desde un partido que se proclama de izquierdas. Sin embargo, parece como que hay cierto miedo a establecer esa verdad. O no lo entiendo de otra forma, sino es porque el concepto de memoria que maneja el Partido Socialista se refiere realmente a historia, es decir, memoria histórica. No quiere darle esa actualidad o esa presencia diferente a lo que es la información, lo que es la recuperación de cuerpos, lo que es el apoyo a víctimas, que sin duda está bien, pero es insuficiente desde el punto de vista de lo que es el derecho humano de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la repetición y a las garantías de no repetición. Y tiene importancia esa visión parcial porque influye en este último concepto, el de no repetición. Es decir, una política que no abunde como debe sobre la verdad, sobre la justicia, en el contexto que sea la justicia, si puede ser justicia de investigación y sanción, ¿okay? Si no es o no puede ser por el tiempo, que sea justicia transicional a través de comisiones de la verdad o mecanismos similares. Es a través de estos mecanismos que se garantiza el último, es decir, la garantía de no repetición. Moviéndonos en el espectro electoral, por ejemplo, hacia Podemos, hace una reflexión interesante, pero sin llegar a pronunciar los conceptos, por ejemplo, de comisión de la verdad. Yo creo que hay cierto miedo al lenguaje, a decir las cosas por su nombre, y entonces se habla de establecer mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad. ¿Por qué no asumir, como se le ha pedido desde la plataforma a que preside Jaime y de la que la propia fundación que presido yo se integra, llamar a las cosas por su nombre? Hay mecanismos de verdad y de comisión de la verdad en múltiples países y han sido mecanismos efectivos o en todo caso son mecanismos reconocidos internacionalmente. Por tanto, hay como una cierta preocupación para que se conozcan los planteamientos claramente definidos en relación a la verdad, en relación a la justicia. A mí me llamó, por ejemplo, la atención en los últimos debates que ha habido hasta la fecha, y desde luego no creo que en el que hoy va a haber se hable de memoria, no creo que les interese a ninguno de los dos líderes porque hay otros temas, entre comillas, más importantes, pero tampoco en los que ha habido a cuatro ha salido el tema de memoria. Yo creía que se iba a reducir, pero la verdad es que hay una minimización de los temas de verdad y de memoria y de reparación relacionados con los crímenes del franquismo, que es totalmente opuesto al máximo interés que suscitan estos temas en el ámbito internacional. No en vano, en los últimos 3 años, España ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el examen periódico universal, recientemente, por este año. Lo fue también a través del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas en 2013, lo fue también por el Comité de Desaparición Forzada de Personas y lo fue también con el informe del relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Es decir, todos y cada uno de los organismos, sin excepción, han criticado la pasividad del gobierno español y, por tanto, del Estado español, porque el gobierno nos representa como Estado hacia el exterior, en este año. Y es una constante.
como es una constante, la negativa a discutir y además con argumentos absolutamente peregrinos, como se ha encargado de poner de manifiesto en una alocución muy valiente, como decía Jaime, el presidente del Comité de Derechos Humanos, Fabián Savioli. Claro, tiene su sentido. Fabián Savioli es argentino y procede lógicamente de esa sensibilidad de la recuperación de la memoria y de la lucha por la memoria permanente, vital, de futuro, como concepto de presente y de futuro que se mantiene por los organismos de derechos humanos de ese país. Corrijo mínimamente a Jaime, salió en el Correo Español. En el Correo Español sale la noticia de Fabián Savioli criticando precisamente la pasividad o la falta de compromiso mínimo del gobierno español en la materia. Pero, desde luego, estoy de acuerdo en que no ha habido una atención como merecía la afirmación del máximo representante del organismo de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, lo cual indica una desinformación, desentendimiento y sencillamente olvido e indiferencia, que es lo peor. Lo peor de todo es la indiferencia que algunos grupos muestran frente a este fenómeno, y para ello utilizan que ya pasó el tiempo, cuando realmente nos identifica a futuro lo que construimos en cada momento respecto de aquellas cosas y de aquellos ataques a la humanidad que están pendientes. Es falso de toda falsedad afirmar que el tema de memoria es algo del pasado, porque no lo es, porque estamos viendo cómo organizaciones internacionales y como la justicia argentina, por ejemplo, está investigando en presente los crímenes franquistas que aquí se niega la justicia a investigar y a sancionar. Por tanto, desde luego no es algo del pasado, sino algo que está ocurriendo en el presente. Ciudadanos, en tema de memoria, hace un pastiche que es una cosa un poco alucinante, como todo lo que está improvisando a lo largo de la campaña en función de lo que más interese. No quiero entrar en criticar a otras opciones, porque la mía está claramente ubicada por la izquierda de los verdes, eso está claro, pero cuando dice retirar escudos, insignias, placas y otros objetos, y sigue diciendo, esto suena bien, ¿no? Es decir, que un partido político de centro-derecha o de derechas diga esto, pues suena bien, pero luego dice, el remate final de esta afirmación es pero Ciudadanos no participará de la campaña exagerada de cambios en los callejeros que se está llevando a cabo motivada por intereses políticos ante las próximas elecciones. Y yo pregunto, ¿y a qué viene esto? Es decir, es como que digo algo, pero tengo que decir lo contrario para que no se preocupen los que al inicio de la frase se hayan preocupado, porque ya la remato diciendo que no voy a participar. Es decir, que esto es un tema menor, ¿no? Y a mí me parece que es realmente preocupante que como elemento de campaña o como una propuesta se lleve el sí y el no a la vez, ¿no? Unidad Popular, Izquierda Unida, pues hace, tengo que decir, una serie de propuestas que van bastante en línea con lo que se propuso en el Encuentro Estatal de Colectivos por la Memoria. Es decir, va en línea y es la línea que nosotros, desde esta formación que hoy nos convoca por la Izquierda de los Verdes, pues creemos que tiene que discurrir el tema, pero con mucha claridad, y con una claridad absolutamente meridiana. Nosotros decimos que somos partidarios de una comisión de la verdad, lo dice Convocatoria Cívica como parte de esta iniciativa, y lo dicen o lo decimos todos aquellos que creemos que a las cosas hay que llamarlas
por su nombre. Y realmente a mí me apena mucho que, insisto, estemos todavía analizando aquí qué hacer respecto de este tema después de 80 años y que no hayamos sido capaces todavía de definir precisamente qué tenemos que hacer. Es muy triste que en una campaña electoral de 2015 todavía no nos hayamos puesto de acuerdo en qué hacer con algo que, iniciando su ocurrencia hace 80 años, todavía permanece sin resolver. Y está sin resolver porque obviamente nos están diciendo que no cumplimos, obviamente estamos diciendo que es que no cumplimos porque las leyes españolas no establecen el mecanismo adecuado para que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas. Hombre, por favor. Es decir, cuando tan rápido se resuelven otras cosas como por ejemplo la modificación y eliminación de la Ley de Jurisdicción Universal, que prácticamente acaba con la misma en España, o cuando se han intentado la ley Mordaza o con tantas otras iniciativas que obviamente sí ha habido oportunidad, celeridad y contundencia a la hora de restringir este tipo de derechos. Por tanto, creo que tenemos una oportunidad histórica en estas elecciones y lo dijimos desde la plataforma de la Comisión de la Verdad y lo hemos dicho contundentemente que se pronuncien claramente los candidatos y que reconozcan y que adopten una decisión firme sobre lo que es una Comisión de la Verdad, la acción de la misma y la necesidad de que se desarrolle una actividad en este ámbito que creemos que es imprescindible para precisamente garantizar que no haya más repetición. Y entonces sí que habremos concluido con este debate, que obviamente, como digo, no debe estar tan trasnochado cuando todavía se sigue discutiendo sobre cómo ponerle término al mismo. Y desde luego que tengamos ejemplos como el Valle de los Caídos, que identifica la negación de cualquier posibilidad de reconciliación que tanto se ha dicho y se ha defendido, pues me parece grave. Que no hayamos sido capaces de definir qué deben ser o cuáles deben ser esos espacios de memoria, esos espacios de encuentro, es grave. Que se quiera hacer